Le damos la bienvenida a todos los que nos ven en la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la poderosa y la bendita palabra de Dios. Les saludo desde Caracas, Venezuela, y vamos a entrar en tema porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Anunciamos proféticamente cada domingo que Cristo viene por su iglesia para llevarnos a la gloria eterna y recibamos la herencia que como hijos tenemos del Padre. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Evangelio de Mateo, capítulo 8. Vamos a ponernos de pie un momentico. Vamos a estar un rato sentados. Mateo 8, versículo 1 y adelante. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Alabamos tu santísimo nombre y pedimos que tu presencia se manifieste confirmando la palabra del Evangelio, y pido que tu iluminación, el entendimiento y convenzas de pecado al pecador. Te doy gracias. Voy a servir, me pongo para servir a los santos los dones que me diste para edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Gloria a Dios. El tema de esta tarde, esta mañana tarde, se titula El que vino para limpiarnos. Diga conmigo, el que vino para limpiarnos. La semana pasada estuvimos hablando ¿de qué estuvimos hablando? Verdades y mitos, o verdad y mito, verdades y mito de la aplicación de la preciosa sangre de Cristo. Y estuvimos mostrando por las escrituras entre los dos testamentos que el propósito principal por qué Jesús derramó su sangre es para limpiarnos de nuestros pecados. Ahora bien, dice la palabra de Dios que el verbo se hizo carne, o la palabra de Dios se hizo hombre y anduvo entre nosotros, dijo el apóstol Juan, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y una de las causas o motor que movió
a Jesús hacerse hombre, o al verbo hacerse hombre, llamarse Yeshua, Jesús, es el gran amor de Dios por la humanidad. Por eso bien lo dijo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Porque la voluntad de Dios es que el hombre no se pierda. Ahora bien, por cuanto todos pecaron, estaban o están destituidos de la gloria de Dios, o sea, fuera de la gloria de Dios, sacados afuera, como cuando Adán y Eva fueron desechados del huerto del Edén, donde estaba la presencia gloriosa de Dios. Porque el pecado ha traído una consecuencia nefasta, tanto muerte espiritual como muerte física. Es ahí donde Dios le dice a Eva, Adán, porque del polvo fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverá. Y es por eso es que vemos que el hombre termina en un ataúd degenerado y corrompiéndose, se vuelve polvo, cenizas. Y vimos la promesa de Dios que vendría el Cordero inmolado que quitaría los pecados del mundo. Y es por eso que podemos entender el misterio de la piedad. Diga conmigo, misterio de la piedad. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Hay que entender primero qué es piedad. Y la piedad no es otra cosa que una extensión de la misericordia a un sentenciado a muerte. ¿Usted no ha visto a alguien cuando lo va a asesinar? Él le pide, ten piedad de mí. No me mates. ¿Y sabe qué? El misterio de la piedad consiste sencillamente en que Dios ha tenido piedad de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el misterio de la piedad consiste en que Dios fue manifestado en carne. O sea, se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Cuando vino la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Visto de los ángeles, recibido arriba en gloria, predicado en el mundo. De tal manera que la predicación del Evangelio no es otra cosa de que Dios se hizo hombre para morir por nosotros. Y el único que fue justificado en el Espíritu y en su justicia nos justificó a todos aquellos que hemos creído esa predicación que se ha predicado en el mundo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos algo. Este verbo que se hizo hombre, que estuvo hace 2000 años caminando en las calles de Israel, de Jerusalén, era la misma piedad, la misma misericordia, la misma gracia de Dios caminante. ¿Para qué vino Él? Cuando Jesús se manifestó, pudimos ver al Dios sanador, al Dios perdonador, porque Jesús andaba sanando a los enfermos
echando fuera los demonios, predicando el evangelio y enseñando los principios del reino de Dios. Jesús venía diciendo: la palabra que yo le hablo no es mía, sino del Padre que me envió. Las obras que yo hago no son mías, sino del Padre que hace las obras en mí. De tal manera que cada sanidad, que cada liberación, que cada enseñanza de Jesús reflejaba lo que Dios es. Un Dios libertador, un Dios sanador, un Dios que vino para limpiarnos. Una de las causas de la enfermedad, la principal causa de la enfermedad física, es el pecado. Porque por el pecado entró la maldición de la muerte. Y la enfermedad no es otra cosa que una degeneración del sistema humano corporal, de un desajuste, de tal manera que trata la enfermedad de acabar con el funcionamiento del cuerpo y por consiguiente con la vida del hombre. La mayoría de las enfermedades, no todas, son causadas por pecados. Escuchen, el pecado. Ahora, la fuente principal de la enfermedad es el pecado. ¿Por qué? Porque gracias al pecado entró la muerte. Si no, no viene enfermedad. ¿Entienden? Y hay una enfermedad, que es una enfermedad bien terrible. Es una enfermedad incurable, no hay medicina para esa enfermedad. Y es la enfermedad de la lepra. Esa enfermedad no es otra cosa que unas llagas en la piel, en el cuerpo, que se van poniendo blancas y que va hundiendo la piel y que va comiéndose la piel hasta que el hombre muere. Es una enfermedad como el cáncer, pero externa de la piel. El cáncer va comiendo a la persona por dentro. En cambio la lepra se lo va comiendo por fuera hasta llegar adentro y mata a la persona. La va desintegrando prácticamente. Y si vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la causa de la lepra, de la enfermedad de la lepra, era el pecado. Lo que causaba la lepra era el pecado. Y como no había cura, y no hay cura todavía para esa enfermedad, como no había cura, el único que podía resolver el problema de la lepra era Dios. ¿Ok? Si vamos al Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de algo. Porque vamos a ver aquí en el capítulo 8 un detalle importante de lo que vamos a ver. Dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó. Diga conmigo, le tocó. Le tocó. Dice, y en el versículo 4, mira lo que dice. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. ¿Por qué? Jesús no quería que se enterara de la sanidad. Si lo dice, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús caminó sobre la ley. Nunca Jesús guió a la gente a violar la ley de Dios, nunca. Él vino a cumplirla, no a violarla.
Entonces le dijo, no le digas a nadie, solamente ve y presenta, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello, de que Dios te sanó. ¿Por qué le decía, mira, no le digas a nadie? No, porque no quería que nadie se enterara. No, tampoco. Sino, vamos a ver en Levítico, vaya al libro de Levítico, capítulo 13, para ubicar el contexto, en contexto este pasaje determinado que estamos estudiando, que estamos predicando hoy. Levítico 13. Leyes acerca de la lepra. Y ya te entenderá porque Jesús le diga, mira, no le digas a nadie. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera la piel de su cuerpo hinchazón o erupción, mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, que era el sumo sacerdote, al sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, la llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y lo declarará como lo declarará: inmundo. Diga conmigo, inmundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo declarará inmundo? Porque todos sabían que, o tenían en cuenta que la lepra era un juicio, por causa de que era un hombre pecador que se había rebelado contra Dios y Dios lo había juzgado con lepra. Y si el sacerdote determinaba que ese hombre era leproso, él tenía que declararlo una persona inmunda. Diga conmigo, inmundo. ¿Qué es inmundicia? Suciedad, putrefacción, oscuridad, sucio. ¿Qué es ser una persona inmunda ante Dios? Una persona pecadora. Es el antónimo de puro. La pureza es santidad, la impureza es rebelión, pecado, desobediencia. Y uno de los juicios sobre la carne era la lepra. Y el sacerdote decía: este es un inmundo. Versículo, seguimos leyendo. 4. Y si la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. El 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. Y si al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si le parece haber escurecido en la llaga, es que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Entonces todo era, el sacerdote lo declaraba limpio, o lo declaraba ahí puro, inmundo. ¿Ok? Pero si extendiera la erupción y la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Diga conmigo, inmundo. Y bueno, dice una serie de cosas sobre ese inmundo. Era sacado fuera del campamento, no podía mezclarse con nadie de la sociedad. ¿Por qué? Si seguimos leyendo, usted lo leerá en su casa. Ninguno podía acercarse a un inmundo,
había impureza en su piel. Porque la misma palabra por el mismo Dios indicaba que si alguien tocaba a un leproso, este era leproso también. Porque la lepra se pegaba. Era contagioso. Y si alguien tocaba a un leproso, este era declarado inmundo por todos los demás y era sacado fuera del campamento y esperaban a ver si se manifestaba. Si pasaban las semanas y no se manifestaba, volvía a volver. Lo que se llamaba la ley de la purificación. Si vemos el capítulo 14 por encimita, 13 y 14, podemos ver que ese capítulo nos va a hablar, aunque no tiene epígrafe, no tiene título ahí, ese capítulo presenta las ofrendas que se debían presentar ante el sacerdote en caso de que esa persona hubiera sido sanada por Dios de lepra. Era una ofrenda que Dios mandó a presentar como ofrenda a Dios el reconocimiento de que Él le había sanado. Ahora, si volvemos al capítulo 8 de Mateo, vio que importante es contextualizar el pasaje para poder entender lo que se está predicando, lo que se está leyendo, conocer la palabra. Y mire, Jesús, versículo 3, Jesús extendió la mano y ¿qué hizo? Le tocó. ¿Sabe a quién estaba tocando el Señor? A un leproso. Si vamos al versículo 2 nos damos cuenta. Aquí vino un leproso. ¿Qué hizo un leproso? Que estaba apartado del campamento. Jesús andaba predicando. Y aquí es lo importante a donde queremos llegar. Por eso Jesús le dice, no le digas a nadie. Porque sabía que eso iba a crear una controversia. Porque había tocado a un leproso. Y ahora usted me dirá, pastor, y entonces el Señor violó la palabra. No. ¿Sabe por qué no? Porque la misma Escritura dice que lo más importante de la ley era la justicia y la misericordia. Y Jesús lo tocó para sanarlo. Vamos a ver algo. Lo que movió a Jesús, aunque lo iban a llamar inmundo y toda aquella cosa, es la misericordia. Leamos el versículo 2. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, siquiera puede limpiarme. Versículo 3, y le extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y le tocó. Y al instante la lepra desapareció. Jesús vino para traer sanidad. Ahora bien, si vamos a entender que lo que causaba la lepra era el pecado de un hombre, él se acerca a Jesús porque él entendió que él era el único que lo podía ayudar. Y él le dijo, Señor, si quieres, si es tu voluntad,
Mira el término que usa, Señor. Dios mío, Señor. No digo Señor Jesús, como señora María, señor Carlos. Señor Adonai, lo está reconociendo, tú eres Dios. Adonai, Curios. Se postró, miren lo que dice. Y versículo 2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, si es tu voluntad, puedes limpiarme. Hermano, eso indicaba que primero, antes que la lepra desapareciera, tuviera que haber perdón de pecados. Jesús dijo a un paralítico que le trajeron en otro pasaje, y le trajeron y él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos inmediatamente dijeron, ¿quién es este? El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Este blasfema. Y el Señor, conociendo su malicia, le dijo, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pues te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en un instante el paralítico se levantó y se fue. Y la gente se maravillaba. En este caso del paralítico, lo que estamos viendo es que esa parálisis que fue causada por pecados. Porque la principal fuente de la enfermedad es el pecado. Y más de una enfermedad como la lepra, que es una enfermedad mortal, incurable. Entonces el Señor, aunque pareciera que está violando un principio de no tocar al leproso, no es que no era cualquier cosa, es que era la mano de Dios extendiéndose sobre el leproso. Si vamos a Lucas 5:31, y marca ahí ese pasaje porque vamos a regresar. Lucas 5:31. Si quiere vamos a leerlo. Desde el 30. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Los mismitos que hubieran dicho cuando Jesús tocó al leproso. Porque su maestro toca ese inmundo. Si es un leproso, es inmundo. Aquí le dieron los discípulos, ¿por qué su maestro come con pecadores y publicanos? Hay una sola razón. Versículo 31. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué Jesús estaba haciendo? Predicando el evangelio del reino de Dios, llamando al arrepentimiento, mensaje que comenzó a hacer Juan el Bautista cuando estuvo bautizando en el Jordán, preparando el camino del Señor. Y Jesús andaba por todas las aldeas llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel, llamando a que se arrepintieran de sus pecados y creyeran en el Hijo de Dios. Le estaba haciendo un llamado. Los fariseos, que se creían muy santurrones,
Yo no necesito el perdón de mis pecados si yo he sido consagrado. Pues bien, el Señor no vino para los sanos, sino para los enfermos. ¿Y quiénes son los enfermos? Los pecadores. El que nunca reconoce, escuche bien, que es pecador, jamás se acercará al Señor a pedirle que le perdone, que le limpie. El leproso, volvamos al capítulo 8 de Mateo. El leproso sabía que él era un pecador y por eso estaba pagando, y que era un inmundo. Pero sí sabía que solamente Dios podía hacer un milagro de perdonarle, limpiarle, restaurarle su carne, su piel. ¿Y sabes qué hizo el leproso? Versículo 2. Vino, se postró. Señor, tú eres mi única esperanza. Si quieres, puedes limpiarme, si está en tu voluntad. ¿Y sabe qué? ¿Por qué le pide que lo sea limpiado? ¿Por qué le pide, Señor, si quiere? No le digo sanarme, ni el limpiarme. Porque él sabía que era un inmundo, según la ley de Dios. El mismo Dios le decía, tú eres un inmundo. Pero como el Señor no vino por los sanos, sino por los enfermos, por los pecadores, se acercó a él este leproso inmundo y le dijo, Señor, si quieres, si es tu voluntad, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, no, inmundo, no te puedo tocar. No, porque Él vino a buscar a los enfermos y a los pecadores. Ahora, Jesús no andaba por todos lados buscando enfermos, ¿no? No es como hoy, los ministrones de hoy que andan buscando dónde hacer milagros para que sean reconocidos. No, Jesús andaba, era predicando el evangelio, llamando al hombre al arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Este hombre leproso inmundo escuchó ese llamado y dijo, yo soy un inmundo, pero yo sé que si me acerco al Señor y le pido que me limpie, Él me limpiará. Y el Señor le dijo, ¿sabe qué? Yo sí quiero limpiarte. ¿Por qué? Por la lepra. Es porque ese hombre había reconocido que era un pecador y que estaba pagando su pecado, que la lepra era causa de su pecado y era un inmundo delante de Dios, apartado de la sociedad y del pueblo de Israel. Pero este hombre que reconoció que era un inmundo, que estaba claro quién era él, vino y pidió misericordia, extendiéndose al Señor. Y él le dijo, quiero ser limpio. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo vino para limpiar al pecador. Por eso es que llamaba por el evangelio al arrepentimiento. Y este hombre leproso, que sí aceptaba que era un pecador, no como los otros que se justificaban a sí mismos, se acercó a Jesús postrándose, digamos yo, postrándose. Se postró. Piedad, Señor. ¿Sabe por qué Jesús tocó a ese leproso? Por misericordia. Bien lo dijo cuando esto cuestionaron al Señor, porque él comía con pecadores y publicanos, y le dijo, yo no he venido a buscar a los sanos sino a los enfermos.
Yo he venido a llamar al pecador al arrepentimiento. En Mateo, más adelante, en capítulos posteriores, dice que Jesús le dijo a los fariseos: aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aprende lo que significa misericordia, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios mío, humillarme ante mi Dios. Solamente. Y mira lo que dice: y al instante la lepra desapareció. Quiere decir que sus pecados fueron borrados y que su cuerpo fue limpiado. O sea, que la limpieza de Jesús inició en el espíritu y se hizo evidente en su cuerpo. Y le dijo: anda y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos de que Dios te sanó. Pero no lo digas a nadie, para que no hagan de esto un zaperoco porque te toqué. Era la misma mano de Dios extendiendo su misericordia, sanando, limpiando. Vamos a ver algunos aspectos importantes. Porque Jesús vino a salvar y a limpiar el pecado del mundo. A sanar la enfermedad de aquellos que no tienen esperanza ni en médicos, que están pagando a causa de su pecado. Yo tengo una buena noticia para ti y para la iglesia. Jesús vino para limpiarte. Amén. Jesús vino para limpiarte desde adentro hacia afuera. Y quiero decirte una cosa más. El evangelio no es otra cosa que el llamado de Dios al hombre al arrepentimiento para que tome y acepte su gracia. Ahora, ¿sabe quién es el que acepta el llamado y dice y se acerca al Señor? Señor, si tú quieres, límpiame. Es el que reconoce que es un pecador. Es el que reconoce que necesita de Jesús para ser limpiado. Escuche bien. Préstame atención para acá. Porque ¿qué fue lo que hizo que el leproso se acercara a Jesús? Número uno, reconocer que era un inmundo. ¿Verdad? Y Dios venir a Jesús a pedir misericordia ante el Señor Adonai, Dios, el Señor de señores. Cuando hay una persona que no reconoce que es pecador, que es un inmundo, porque por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y por eso no podemos entrar a la gloria de Dios por el pecado, la inmundicia. Y por ahí se desatan otras cosas, las enfermedades físicas. Pero te de contar. Pero Jesús vino para quitar nuestros pecados, a fin de que tengamos entrada a la presencia de Dios. Hemos visto en otros temas esta, ¿verdad? Y hermano, es que ahora la gente no puede recibir la limpieza que solo Cristo puede darle. La sanidad que quiere y que necesita, que ningún médico puede darle. La solución para la limpieza del pecado no la tiene el mejor médico de Venezuela, ni de Estados Unidos. Solo Jesucristo quita el pecado y lo limpia. Con su sangre preciosa en la cruz. Porque Él vino para eso. Ahora, ¿quién es el que recibe el milagro de la limpieza y de la purificación? De que ya no seas tú un inmundo, sino que puedas experimentar la gracia y la misericordia de Dios sobre tu espíritu, sobre tu alma y sobre tu cuerpo. Es reconocer que tú eres un pecador y que necesitas de Dios. Porque solo eso es lo que te hará acercarte a Él a pedir misericordia, a postrarte ante Él y decir: Señor, si quieres puedes limpiarme.
Soy un pecador que necesita tu purificación, tu misericordia. ¿Sabe qué le va a decir el Señor a ese que acepta que es un inmundo, que es un pecador y que necesita de la purificación del Señor? El Señor le va a decir: mira, sí, quiero ser limpio, yo he venido a purificarte, yo vine a salvarte, a sanarte, a liberarte. Yo he venido a que la gracia de Dios se derrame sobre ti, porque la misericordia y la justicia de Dios ha venido para limpiarte. Quiero ser limpio, porque ¿sabe qué? La Escritura dice que hay una sola cosa que Dios no rechaza: el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios, mas al altivo lo mira de lejos, lo resiste. Al soberbio. Y sabe que un hombre soberbio que no reconoce que es un inmundo y pecador nunca se acercará de rodillas ante el Señor diciendo: te necesito, quiero que tu misericordia te derrame sobre mi vida, quiero que me limpies de mis pecados, porque estoy destinado a la muerte sin ti. Eso vino para limpiarnos. Hermano, el rey David pecó contra Dios. Tomó a Betsabé, la esposa de su mejor fiel siervo, soldado, y después que la embarazó, trató de engañarlo, y como no pudo, lo mató para cubrir su pecado. Dios tiene que enviar un profeta llamado Natán a confrontar la locura del rey David, el pecado, porque él no reconocía en su soberbia que había faltado y que había violado la ley de Dios destinada en el amor. Y el profeta Natán le dice: había un señor, había un siervo, había un pastor de ovejas que tenía unas ovejas, tenía una ovejita, y vino uno que tenía 1000 ovejas, muchas ovejas. Estoy parafraseando el pasaje. Y vino este señor y le robó la única ovejita que tenía ese pastor. Y el rey David dijo: ¿quién es ese? Es digno de muerte. Y la profeta Natán le dice: ese hombre eres tú, teniendo tantas mujeres, porque en ese tiempo se aceptaba la poligamia. Tú le quitaste la única esposa a tu mejor siervo. Y el profeta y el rey David cayó y bajó la cabeza, porque fue confrontado por Dios. Y aquí es donde vemos, vamos a ir al Salmo 51, vamos a ir al Salmo 51. Un principio importante, porque solamente Dios, Jesús, limpia al pecador que viene a Él arrepentido, pidiendo misericordia. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué, mi hermano? Para hacer eso se necesita reconocer que eres un inmundo y que eres un pecador. Si no, nunca te acercarás a Dios pidiendo su perdón y su limpieza y su purificación. ¿Estamos todos en el Salmo 51? Por eso hay mucha gente que dice: yo no necesito a Dios, yo a quien puedo le ayudo, yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto no importa que seas matón, asesino, violador, fumador de marihuana, hueledor de perico, de cocaína, no importa si te fumas crack, si te inyectas heroína, no importa si eres un borracho, una prostituta, pecado es pecado. No importa si eres un buen padre que tiene a sus hijos que trabaja y que no hace nada, eres pecador y necesitas de Dios. Pero ¿sabes por qué no vas a poder ser limpiado? Porque no has reconocido tu pecado. Por eso nunca te acercarás a Dios de rodillas pidiendo clemencia y que te limpie. Porque yo quiero darte una buena notita: Él sí quiere limpiarnos. Sí quiere. Para eso vino. Para quitar nuestros pecados. 51.
ten piedad de mí, oh Dios. Por eso David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios, por esto. Porque Dios jamás está diciendo que David era perfecto, sino que David se humilló ante Dios, reconociendo que era un pecador. Él le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David conocía que Dios era un Dios piadoso, misericordioso. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque David sabía que era un inmundo pecador. Y le da, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David sabía que había contaminado su ser con Betsabé. Porque yo reconozco mis rebeliones. Diga conmigo, yo reconozco mis rebeliones. ¿Sabes qué es el principal factor para que un hombre se acerque a Dios? Es reconocer sus rebeliones. Si a una persona no reconoce que es pecador en inmundo, jamás se acercará. Eso es lo que hacían los fariseos. Ellos se justificaban. Por eso que cuando estamos predicando el evangelio en las calles, hay muchos que no les interesa eso. No importa, siga predicando, que los que sí reconozcan que son pecadores, ellos sí se acercarán. David dijo, porque yo reconozco mis rebeliones. Y es de humilde reconocer cuando se peca. Y es de humilde, aún estando en el Señor, que hemos sido lavados con su sangre. Aún así faltamos. Aún así pecamos contra el Señor y contristamos al Espíritu Santo. Sigue diciendo David, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Diga conmigo, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y es que ningún hombre es justo, porque todos fuimos engendrados en pecado. Porque venimos del primer Adán contaminado, del primer hombre. Es que tenemos que reconocer que hemos sido concebidos en pecado y que somos pecadores inmundos. Solamente así te acercarás al Señor diciendo al Señor, si quieres límpiame, borra mis rebeliones porque yo las reconozco. He aquí tú amas la verdad y lo íntimo. En los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recreará los huesos que has abatido. Diga conmigo, y se recrearán los huesos que has abatido. Toca tus huesos. El pecado pudre los huesos, enferma el cuerpo. De tal manera que cuando Dios limpia tus pecados, tu cuerpo es sanado. Por eso que cuando alguien viene a Cristo y nosotros pasamos a pedir que la gente pase para orar por ellos y ponemos la mano en el nombre de Jesús, ellos son sanados. ¿Por qué? Porque la sanidad física es para todos aquellos que han recibido la limpieza de sus pecados, no para otros que todavía están en sus rebeliones, porque no han reconocido en humildad que son pecadores y que necesitan del Señor, y vienen arrepentidos de rodillas diciendo: Señor, necesito que tengas piedad de mí. Y versículo 10 dice, 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. Porque el pecado
afecta el espíritu, afecta el alma y afecta el cuerpo. ¿Está entendiendo? No siempre todas las enfermedades producidas por pecado, ojo. Porque acuérdense que estamos en un cuerpo que se va degenerando de muerte por causa del pecado. Esa es la fuente fundamental, porque nos vamos envejeciendo y porque el cuerpo se va descomponiendo y se va descomponiendo todo. ¿Ah? Por eso que hay que cuidarlo. Pero otra causa de por qué un cristiano está enfermo, hay varias causas que Dios puede tratar con su soberbia para que el hombre se humille ante Dios. Otra es para que no se enaltezca y se crea más que Dios, como Pablo le pasó. Pero la principal causa del pecado, de la enfermedad es el pecado. Ahora, Cristo vino a limpiarnos de manera integral. Aleluya. Porque Isaías 53, si vamos a Isaías 53, nos damos cuenta de esta verdad. Versículo 3. Esta es una profecía sobre el Señor Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Diga conmigo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Diga conmigo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aleluya. Y sigue diciendo, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús vino para limpiarnos, para limpiar nuestros pecados y para limpiar nuestras enfermedades. Y eso no quiere decir que no te vas a enfermar con una gripecita. Estoy pecando, no. Que no quiere decir que no. Estamos hablando de enfermedades mortales, incurables, como el cáncer. Y como otras series de plagas de los últimos días, como el SIDA. Son enfermedades incurables como la lepra. O como las mujeres del flujo de sangre, que habían gastado todo su dinero en médico, no había podido ser sanada. Si tocara tan solo el borde de su manto, se le sana, y así fue. Y el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo te ha sanado, te ha salvado, porque hubo perdón de pecados allí. Y es que Jesús vino a eso. Y la salvación de Dios es integral, espíritu, alma y cuerpo. Y por eso algún día nuestros cuerpos serán transformados semejante a la gloria suya, porque transformarán lo incorruptible. Ya la muerte no tendrá más poder, porque el pecado será borrado definitivamente. Ya nuestros pecados han sido borrados, pero cuando nuestros cuerpos sean mortados, ya el pecado no tendrá más poder sobre esta carne. ¿Entienden? Ahora, si vamos a primera de Pedro 9, perdón, primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, nos damos cuenta de esto. Capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, o sea en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, en santidad, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros como cuerpo,
Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Diga conmigo, nos limpia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿quién dice que no tiene pecado? Muchos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Te estás cayendo a coba. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De tal manera que el que no reconoce que es un pecador inmundo, nunca reconocerá y vendrá el Señor y le llamará mentiroso a Dios. La verdad no está en nosotros, nos estamos engañando a nosotros mismos, es la verdad. Pero Cristo vino para quitar nuestros pecados, aleluya. De tal manera que cuando hay un pecador inmundo que sabe que todo lo que está pasando en su vida es causa de su pecado, él viene a Jesús y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Porque la palabra de Dios dice que tu sangre nos limpia de todo pecado y de verdad. Si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para limpiar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Diga conmigo, limpiarnos. Así que, de tal manera que podemos entender y concluir que el que vino para limpiarnos es Jesucristo. El que fue enviado por Dios, porque nos amó Dios, porque ha tenido piedad de nosotros, se hizo hombre para limpiarnos y culminó su proceso de purificación a través de la cruz del Calvario en su sangre. Mientras Jesús estaba sanando, limpiando y perdonando, pero su consumación fue cuando Él llevó los pecados de todos nosotros sobre Él. Y en su sangre somos limpiados. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Quiero decirte, amado, si tú has reconocido que estás pecando delante de Dios, yo quiero decirte que Cristo vino no por los justos, sino por los pecadores. Vino para limpiarte, vino para salvarte, para sanarte, para libertarte. Señor Jesús, tú eres nuestra purificación. Gracias, Señor, porque yo era un vil pecador, ¿sabes? Y gracias por aceptarme. Díselo a Él, cierra tus ojos. Gracias por aceptarme. Porque yo era un inmundo apartado de tu gloria, apartado de la congregación de los santos. Como decía la Escritura, los gentiles éramos los perros, los apartados, los menospreciados, la escoria. Estamos fuera de la ciudadanía de Israel, como leprosos, moribundos. Pero ¿sabes qué? Porque hemos reconocido que somos pecadores inmundos y hemos acercado a rodillas y decirle: Señor, límpiame, perdóname, porque yo reconozco que soy un pecador. El pecado me consume. Las enfermedades están sobre mi cuerpo, como el sepulcro que va, como la flor del campo que deja de ser. Pero tu amor es tan grande y tu piedad es tan grande que me ha limpiado, Señor. Por eso soy libre, por eso soy perdonado, por eso he sido sanado, porque me amaste, porque era un gentil, alejado por el pecado, incircunciso, perverso, pecador inmundo. Cuán amor ha tenido Dios por el mundo, que dio a su Hijo unigénito para limpiarte, para salvarte, para libertarte. Oh Señor, dile gracias por tu gracia. Dile, alza tu mano y dile gracias por tu gracia.
Y yo quiero decirte, hermano, si has pecado, acércate a Jesús y pide piedad. Porque la misericordia es lo más importante de la ley de Dios. Esa misericordia que te justifica. Y cuando veas a un borracho, y cuando veas a una prostituta, y cuando veas a un transvesti, odia el pecado que está en ellos. Pero no lo odies a ellos. ¿Sabes por qué? Porque así estábamos tú y yo algún día. No seas fariseo, no cruces la calle. No te la tires de santurrón cuando eras un inmundo pecador igual que todos. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Más bien acércate. Aunque el mundo diga lo que diga, aunque los evangélicos religiosos te digan, ay, el hermanito, yo lo vi en una licor, no importa. Háblale, llámalo al arrepentimiento. Y si ese hombre, esa mujer que está en condenación, atado por el pecado, reconoce que es un pecador y dice, sí, necesito a Jesús, entonces la sanidad, la limpieza de Dios operará en su vida y tú serás un instrumento de purificación, porque Jesús vino y nos ha dado su espíritu para traer libertad, sanidad, salvación. Nunca olvides de dónde el Señor te sacó. Te limpió, porque era un vil pecador inmundo igual que yo. Por eso Pablo decía, Cristo tuvo misericordia y vino a morir por los pecadores, del cual yo soy el primero. Y tú siempre digas, el primer pecador soy yo, pero yo sé que Él me limpió porque tuvo piedad de mí. Sal afuera, llama al arrepentimiento. Y si hay alguien que no quiere aceptar ese llamado, no importa. Pero aquel que reconozca, aquel que el Espíritu Santo le haya convencido de pecado, porque es el Espíritu Santo que convence al hombre que es pecador, ese hombre se acercará a Dios pidiendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y al instante, ese pecado y esa enfermedad desaparecerá, porque Cristo vino para purificarnos. Padre, te doy gracias, porque eres un vil pecador. Limpia nuestros pecados y nuestra maldad, pensamientos, actitudes carnales, toda actitud diabólica de Satanás. Perdónanos y límpianos, porque somos pecadores, inmundos que hemos sido lavados y purificados por tu sangre. Jesucristo, tú viniste para purificarnos, para limpiarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias por santificarnos. Gracias. Por eso el apóstol Pablo le decía, ya hemos sido justificados. Ya hemos sido lavados. Ya hemos sido justificados. Ya hemos sido santificados por su sangre. Gracias, Señor. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Dale fuerte, fuerte al Señor, que merece la gloria. Digno del reconocimiento, porque nos ha limpiado. Testifica. Y a diferencia de lo que el Señor le dijo a ese hombre, por cuanto lo había tocado, no le digas a nadie, hoy cuéntale a todos lo que Cristo ha hecho en tu vida. Cuéntale a todos, cuéntale a todos. Cuéntale a todos lo que Cristo hizo, te limpió y te purificó. Y te hizo nuevo ante Dios y te unió al pueblo, te reintegró al pueblo de Dios para que seas heredero del reino eterno. Dios te bendiga, Dios te guarde. A todos los que lo ven por la internet, quiero decirte, Cristo vino para limpiar tus pecados. Y si tú reconoces que eres pecador, y dices, sí, Señor, yo reconozco que estoy un inmundo, su sangre te limpia de todo pecado. Pídele a Jesús que te limpie, que te perdone, porque el Cristo murió y resucitó para limpiarte y darte vida eterna. Y recuerde que en Jesucristo tenemos una esperanza de gloria eterna, por cuanto hemos sido purificados y tenemos acceso, entrada a la presencia de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que Cristo viene pronto y damos gloria al Señor, porque el Señor nos ha limpiado. Dios le bendiga.